¿Te has parado a pensar alguna vez que hay cosas que al salir de tus manos se llevan algo que ni siquiera imaginas? Y no me refiero solo a objetos materiales, sino a puertas espirituales que se abren sin que te des cuenta, porque, por simple que parezca, hay cosas que no deberías prestar jamás. No se trata de egoísmo ni de exageración, se trata de protección espiritual, se trata de lo que nadie te dijo y que quizás explica por qué tu vida parece estancarse a veces que no entiendes. No, que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Cuando hablamos de objetos, oraciones, hábitos y lugares que afectan las bendiciones, entramos en un terreno que muchos ignoran, pero que la fe católica siempre ha tratado con gran seriedad. Hay cosas que llevan una especie de marca, una bendición, un propósito, y cuando pasan por las manos equivocadas o se usan indebidamente, pueden regresar trayendo una carga espiritual que nunca debió haber tocado tu hogar, tu corazón, tu familia. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has devuelto algo a alguien y después has sentido una extraña carga en el ambiente? ¿O has notado que tu paz desapareció sin razón? Quizás nadie te haya explicado que ciertos objetos benditos, como rosarios, medallas, escapularios o incluso imágenes pequeñas, no son meros objetos religiosos, son signos de fe, vínculos espirituales entre tú y Dios. Y cuando estos objetos son manipulados por personas con cargas negativas, intenciones confusas, hábitos espirituales distantes o incluso prácticas contrarias a tu fe, algo comienza a moverse invisiblemente. No es superstición, es discernimiento. La fe siempre ha advertido sobre esto, pero la mayoría lo ignora. Quédate conmigo hasta el final. Imagina un rosario que usas en momentos de desesperación, en tus oraciones más profundas. Absorbe lágrimas, súplicas, gratitud, esperanza. Ahora imagina que ese mismo rosario se le presta a alguien que enfrenta una oscuridad espiritual que no comprende, o peor aún, a alguien que mezcla la fe con prácticas peligrosas. ¿Ves lo que sucede? Es como si algo que consagraste a Dios se expusiera a un entorno adverso, y cuando regresa, lo hace diferente. Quizás agobiado, quizás debilitado, quizás sin el mismo peso espiritual que antes. Y esto no solo aplica a los objetos, también aplica a los lugares. Los entornos espiritualmente contaminados pueden drenar tu fuerza, robarte la paz y bloquear las bendiciones. Y, sin darte cuenta, cuando prestas algo que ha sido bendecido o usado en oración, ese objeto se convierte en un indicador entre diferentes entornos espirituales, algunos de ellos extremadamente contrarios a la luz que Dios quiere mantener sobre tu vida. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos lugares te hacen sentir ligero y otros te incomodan desde el principio? No es solo tu imaginación, hay una realidad espiritual subyacente. Lo más sorprendente es que pequeñas acciones, aparentemente inofensivas, pueden abrir enormes brechas. Un hábito, un permiso, un toque. A veces no se trata del objeto en sí, sino de quién lo toca. La fe católica siempre ha hablado de esto. Hay objetos consagrados, así como entornos cargados. Y cuando ambas realidades se encuentran, algo sucede. Algo que muchas personas solo perciben cuando comienzan a manifestarse los efectos. Oraciones que parecen estancarse, disturbios nocturnos, una inexplicable sensación de pesadez, falta de energía, puertas que se cierran sin motivo aparente. Lo que nadie te ha dicho es que en el mundo espiritual nada es neutral. Y cuando prestas algo que Dios ya ha usado para bendecirte, también estás, sin darte cuenta, permitiendo que otras realidades espirituales toquen lo que es tuyo. Y esto puede traer consecuencias que jamás asociarías con un gesto tan simple. Lo que estoy a punto de revelar profundiza precisamente en eso, y quizás explique situaciones que has enfrentado durante años sin comprender su origen. Prepara tu corazón, porque lo que viene después podría abrirte los ojos de una manera que nunca antes habías experimentado. Y mientras todo esto empieza a tener sentido en ti, quizás ya has pensado: ya he vivido algo así, simplemente no sabía cómo explicarlo. Y precisamente por eso existe este espacio, para que no camines solo en esta comprensión espiritual que tanta gente ignora. Si este tema te resuena,
deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora, porque al compartir tu experiencia, no solo fortaleces tu fe, sino que también ayudas a otras personas que podrían estar pasando por lo mismo sin darse cuenta. Es increíble cómo un simple comentario puede abrir los ojos de alguien que llegó aquí en silencio, buscando respuestas. Y mientras escribes, quiero que sepas algo. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que necesitan escuchar este tipo de contenido. Cada me gusta que dejas, cada suscripción que haces, es como un rayo de luz que lleva este mensaje a alguien que ahora mismo puede estar experimentando una experiencia espiritual seria sin comprender su origen. Cuando le das me gusta al video, YouTube entiende la importancia de este mensaje y ayuda a difundirlo a quienes están perdidos, cansados o buscan precisamente esta advertencia. Y al suscribirte al canal, demuestras que quieres caminar juntos, recibir más contenido como este y seguir fortaleciendo tu vida espiritual con claridad y protección. No te pido esto como una obligación, sino como parte de esta conversación que estamos construyendo juntos. Eres parte de ella. Este espacio solo existe porque personas como tú deciden acompañarnos, aprender, escuchar y también compartir sus experiencias. Así que, si algo de aquí te resonó profundamente, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario. Esto nos une, nos fortalece y abre el camino para que más contenido espiritual como este siga llegando a ti. Y es precisamente porque estás aquí, abierto, atento y buscando algo más grande, que quiero llevarte aún más profundo en la siguiente parte, porque hay detalles espirituales que pocos comprenden y que podrían estar actuando en tu vida ahora mismo sin que te des cuenta. Aquí es donde todo empieza a cobrar un significado más profundo, porque cuando comprendes que no hablamos de materialismo, sino de protección espiritual, algo en tu mentalidad cambia por completo. Mucha gente piensa que prestar un simple objeto no tiene ningún impacto, pero lo que realmente sucede va más allá de lo que los ojos perciben. Hay una verdad oculta tras ciertas acciones aparentemente inofensivas, y es precisamente en este punto que muchas personas pierden bendiciones, paz y dirección sin darse cuenta. Cuando tocas algo consagrado, bendecido o usado en oración, lleva marcas espirituales que se vuelven parte de tu camino. Y cuando ese mismo objeto pasa por las manos equivocadas, la energía espiritual involucrada se mezcla con entornos cargados, con intenciones confusas, con batallas que no te pertenecen. Y ahí es donde comienza el entretelón invisible que muchos ignoran. ¿Cuántas veces has sentido un peso inexplicable? Un agotamiento que parecía surgir de la nada, una tristeza repentina a mediodía o una inquietud que surgió de la nada en tu propio hogar. Lo que pocos entienden es que la vida espiritual no se limita a las oraciones que decimos. Está presente en las pequeñas decisiones, en la forma en que tratamos lo que consideramos sagrado e incluso en los lugares donde permitimos que estos objetos circulen. Cuando la Biblia habla de entornos contaminados, de pérdida de bendiciones y de ataques espirituales, no usa un lenguaje poético. Muestra lo que realmente sucede tras bambalinas en el mundo espiritual y continúa con la explicación. Cuando prestas algo relacionado con tu fe, un rosario, una medalla, una imagen, sal bendita, sin darte cuenta, permites que otras realidades espirituales toquen lo que debería seguir siendo una extensión de tu protección. Y no es raro ver a personas que, tras prestar algo sagrado, empiezan a notar que se cierran puertas, sueños interrumpidos, oraciones que parecen estancarse. Esto se debe a que ciertos objetos funcionan como extensiones de tu pacto espiritual con Dios. Absorben tus lágrimas, tus luchas, tus peticiones. Se convierten en parte de tu transformación interior. Y cuando caen en las manos equivocadas, este vínculo puede verse afectado. Algunos piensan que esto es una exageración, otros prefieren ignorar el tema por miedo a lo que puedan descubrir. Pero lo cierto es que muchos de los ataques espirituales que enfrentamos son resultado de brechas abiertas involuntariamente. Y estas brechas surgen precisamente en lo que parece demasiado pequeño para marcar la diferencia. Un hábito, un préstamo, un objeto que circula donde no debería,
un entorno al que entraste sin darte cuenta de que era espiritualmente pesado. Todo esto deja huella. Lo más curioso es que casi nadie habla de ello. Y cuando lo hacen, muchos lo consideran superstición. Pero no es superstición cuando hay una clara evidencia espiritual. La pérdida de bendiciones suele comenzar con algo simple, un sentimiento de desapego, una oración que no fluye, una confusión mental que te impide ver el siguiente paso. Es como si poco a poco algo te estuviera quitando la paz. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que todo comenzó tras una acción aparentemente inofensiva. Es entonces cuando la transformación espiritual se vuelve urgente, porque empiezas a comprender que la fe no es solo lo que crees, sino también lo que proteges. Y si observas con atención, notarás que hay entornos donde te sientes más ligero, más en paz, más conectado con Dios. Y hay otros donde algo parece deprimirte, como si te robara la vitalidad espiritual. Los entornos cargados no son solo lugares de confusión y conflicto, son espacios donde hay una atmósfera espiritual que interfiere con tu energía, tus emociones y tus pensamientos. Cuando un objeto sagrado entra en este tipo de entorno, aunque sea por unos minutos, lo absorbe. Así como una esponja no elige qué agua absorber, el mundo espiritual no distingue entre poco y mucho. Absorbe todo lo que toca. Por eso, cuando ciertos objetos regresan a ti, algo ya no parece igual. Es como si tu protección se hubiera debilitado y necesitaras recuperar tu equilibrio interior. La espiritualidad no se limita a lo visible, se construye en capas, y cada capa revela decisiones que impactan directamente en tu vida. Cuando te das cuenta de esto, todo cambia. Tu percepción, tu postura, tus hábitos. Empiezas a ver la verdad oculta tras lo que antes parecía solo rutina. Y esto te lleva a un nivel de conciencia espiritual al que pocas personas tienen el valor de acceder realmente. Pero hay algo aún más profundo detrás de todo esto, algo que conecta directamente la protección espiritual con las decisiones que tomas, los entornos en los que entras e incluso con las personas a las que permites acercarte a lo sagrado. Aquí es donde muchos se pierden, porque no comprenden cómo estos elementos se entrelazan y forman ciclos que pueden fortalecer o debilitar su vida espiritual. Y es precisamente a este punto al que quiero llevarlos ahora, porque hay una revelación que debe comprenderse antes de dar el siguiente paso en este viaje espiritual. Si has llegado hasta aquí y este tema te resonó fuertemente, escribe la palabra protección en los comentarios para que sepa que estás recorriendo conmigo este camino de profunda reflexión. Al profundizar en el principio bíblico del cuidado de lo sagrado, todo adquiere un significado diferente, casi como si las páginas antiguas comenzaran a hablarnos hoy. En la Biblia, nada consagrado podía considerarse algo común. Existía una mentalidad espiritual muy clara. Lo que Dios tocaba no podía ser usado de ninguna manera, por cualquiera, ni en ningún entorno. Y esto no era una exageración religiosa, sino protección. Era discernimiento. Era una profunda comprensión del impacto espiritual que ciertos objetos conllevaban. Muchos ignoran esta verdad oculta, pero aparece repetidamente, revelando que Dios nunca trató las cosas sagradas como meros materiales. Siempre dio instrucciones específicas porque conocía las consecuencias espirituales que escapaban a la mirada humana. Uno de los ejemplos más emblemáticos se encuentra en los relatos del Arca de la Alianza. No podía ser tocada por cualquiera, no podía ser llevada por cualquier tribu, no podía ser llevada a ningún lado. No porque Dios quisiera crear un privilegio, sino porque ese objeto llevaba su presencia, su simbolismo, su santidad. Y cuando alguien lo tocaba sin autorización, la consecuencia era inmediata. La Biblia narra que incluso un gesto aparentemente inocente, como intentar evitar que el arca se cayera, acarreaba graves consecuencias. Esto demuestra cómo, en el mundo espiritual, las intenciones humanas no niegan los principios espirituales. Así, pues, cuando pensamos en rosarios, medallas, escapularios y otros objetos de fe, debemos comprender que también tienen una carga espiritual y continuar con la explicación. Otro ejemplo poderoso se encuentra en los utensilios del templo. Cada pieza
tenía un propósito, uso y dueño específico: Dios. Y cuando los enemigos saqueaban o profanaban estos utensilios, o cuando reyes malvados los usaban para banquetes, festines o celebraciones pecaminosas, traían desequilibrio, caos y juicio espiritual. No porque fuera solo oro o solo una copa, sino porque ese oro había sido apartado por Dios. La consagración transforma la naturaleza de lo que se toca. Las cosas dejan de ser meramente físicas y comienzan a tener un significado espiritual. Esto se repite en episodios como el de Daniel, cuando el rey Belsasar usa objetos sagrados para celebrar con sus invitados. El resultado fue inmediato: una sentencia divina escrita en la pared. Esto demuestra dramáticamente que el mal uso de algo consagrado abre puertas que los seres humanos no pueden cerrar solos. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha dejado claro que lo que Él bendice debe tratarse con respeto, cuidado y responsabilidad. Y eso no ha cambiado. Hoy, cuando bendices una medalla, cuando un sacerdote bendice un rosario, cuando rezas sosteniendo una imagen, ese objeto adquiere una conexión espiritual directa con tu fe. Se convierte en parte de tu camino, de tu transformación interior, del proceso de revelaciones que Dios realiza a lo largo de tu camino. No es superstición, es espiritualidad en su forma más pura. Lo sagrado no es frágil, pero sí sensible. Absorbe lo que toca, interactúa con los entornos y responde a las decisiones que tomamos a diario. Cuando comprendemos esto, comprendemos por qué Dios insistió tanto en que su pueblo no mezclara lo sagrado con lo profano. Hubo un impacto espiritual real y profundo. Hoy, cuando un objeto bendecido entra en un lugar cargado de tensión, lleno de conflictos, discusiones, vicios o prácticas espirituales contrarias a la fe, regresa diferente. Regresa con la huella del entorno en el que se encontraba. Y al traerlo de vuelta a casa, sin darte cuenta, también traes un pedazo de ese entorno a tu vida. Esto es lo que mucha gente no entiende. Piensan que prestar un objeto es solo un gesto de bondad, pero tras bambalinas se está produciendo un proceso mucho más complejo en el ámbito espiritual. Cuando Dios aparta algo para ti, ese algo se convierte en parte de tu protección espiritual. Y cuando cae en las manos equivocadas, en los entornos equivocados, o es manipulado por personas que no comprenden su valor, comienza a producirse una transferencia espiritual silenciosa. A menudo, lo que llamamos mala suerte, bloqueo, retraso o confusión es en realidad consecuencia del mal uso de un objeto sagrado. Así como la Biblia muestra que ciertos utensilios podían atraer bendición o juicio según su uso, hoy en día también surgen consecuencias que muchas personas no perciben, pero que afectan profundamente las emociones, las decisiones e incluso la paz interior. Y esta comprensión es fundamental porque nos abre los ojos a que lo que Dios pone en nuestras manos no es accidental. Hay un propósito, hay cuidado, hay protección. Cuando tratas algo sagrado como algo común, reduces su impacto en tu vida. Cuando permites que lo profano toque lo sagrado, alteras la estructura espiritual de aquello que debería fortalecer tu fe. No porque Dios deje de actuar, sino porque abriste puertas que no necesitaban ser abiertas. Esto explica por qué tantas personas sienten que han perdido algo, no material, sino espiritual, después de prestar ciertos objetos. Y esto también explica por qué recuperar el equilibrio espiritual requiere más que simplemente recuperar el objeto. Requiere comprensión, conciencia y un cambio de actitud. Este principio bíblico es profundo porque no se limita al pasado. Permanece vigente hoy, influyendo en cómo afrontas lo que Dios pone en tu camino. Y cuando lo comprendes, te das cuenta de que hay otras capas espirituales aún más sensibles que necesitan ser comprendidas para evitar brechas y proteger lo que Dios ya ha ungido en tu vida. Hay una revelación aún más seria relacionada con el contacto entre lo sagrado y lo profano que necesita ser expuesta para que todo tenga sentido. Si estás siguiendo esta reflexión y algo aquí ha tocado tu visión espiritual, escribe la palabra consagrado en los comentarios para demostrar que estás absorbiendo esta verdad profundamente. Hay algo muy profundo en la forma en que ciertos objetos se conectan espiritualmente con nuestras vidas, y cuando empezamos a comprenderlo,
nuestra mentalidad cambia por completo. En el catolicismo existe un principio llamado exposición espiritual. Explica cómo ciertos objetos, medallas, rosarios, escapularios, sal bendita, imágenes, óleos e incluso pequeñas cruces que usamos a diario, no son solo símbolos religiosos, llevan una presencia, un vínculo, una marca espiritual que nace de la fe, las oraciones y la intención con la que se usaron. Es como si estos objetos absorbieran lo que los toca, tus lágrimas, tus peticiones, tus luchas, tu devoción, y al mismo tiempo también pueden absorber lo que no debería acercarse a ellos. Esta es la parte de la verdad oculta de la que casi nadie habla, y luego continúan con la explicación con normalidad. Cuando un objeto es bendecido, se convierte en un punto de contacto entre tú y lo sagrado. No se trata de superstición, es tradición espiritual, confirmada por siglos de fe y experiencia. Una medalla que llevas a diario lleva tus oraciones. Un rosario que sostienes en un momento de desesperación contiene la energía emocional de esa súplica. La sal bendita colocada en tu puerta se convierte en un símbolo de protección. Estos objetos se convierten en una extensión de tu camino espiritual, y es precisamente por eso que también son sensibles al entorno en el que entran. Absorben lo que los rodea, ya sea luz u oscuridad. Imagina, por ejemplo, un rosario que siempre usas para pedir fuerza. Ahora imagina que ese mismo rosario se deja en un ambiente cargado, una casa llena de conflictos, una habitación donde se practican prácticas espirituales negativas, un lugar marcado por la envidia, los celos o las discusiones constantes. Es como si el objeto respirara el ambiente que lo rodea. Así como una esponja no elige si absorbe agua limpia o sucia, el objeto no elige lo que absorbe espiritualmente. Simplemente absorbe, y cuando regresa a casa no regresa igual. Regresa con un peso, con una influencia, con la marca del lugar donde estuvo. Mucha gente ha sentido esto sin darse cuenta. Un objeto bendecido que nunca causó problemas comienza a sentirse pesado en la mano. Una imagen que siempre transmitía paz comienza a provocar inquietud. Un escapulario que antes brindaba consuelo comienza a causar ansiedad. La gente interpreta esto como coincidencia o paranoia, pero hay un impacto real ocurriendo tras bambalinas en el mundo espiritual. Y cuanto más comprendes la naturaleza de estos objetos, más comprendes la importancia de protegerlos. Piensa en los aceites benditos. Se usan para sanar, proteger y liberar. Al colocarlos en lugares espiritualmente negativos, absorben la energía ambiental. Por eso, muchos sacerdotes desaconsejan dejar objetos benditos al alcance de cualquiera. Lo mismo ocurre con la sal bendita. Cuando se deja en lugares con mucha energía, suele cambiar de apariencia más rápidamente porque absorbe lo que no debería estar allí. Todo esto ha formado parte de la espiritualidad católica durante siglos, pero pocas personas comprenden a fondo cómo funciona. Y es importante entender que no hablamos de magia ni superstición. Hablamos de principios espirituales que se repiten en la Biblia, en las enseñanzas de la Iglesia y en el testimonio de generaciones. Dios apartó cosas para usos específicos porque sabía que lo consagrado se vuelve sensible a las intenciones humanas. La intención genera una huella espiritual. La oración crea una conexión. La fe imprime energía. Y cuando mezclas un objeto cargado de luz con entornos o manos marcadas por la confusión espiritual, se produce una colisión de energías que puede afectar directamente tu vida. Esta es la parte que muchos ignoran. Los objetos no son solo objetos. Contienen historias, contienen recuerdos espirituales, contienen huellas de tu camino, incluso guardan fragmentos de las emociones depositadas en ellos. El rosario que sostuviste mientras llorabas en la madrugada absorbió ese dolor y lo llevó a Dios. La medalla que llevas a diario lleva las decisiones espirituales que ya tomaste. Y cuando estas cosas caen en las manos equivocadas, todo eso se ve afectado. Hay personas que han tenido experiencias similares y nunca han atado cabos. Alguien toma prestada una imagen, la usa unos días y al devolverla, sientes que la casa es diferente. El ambiente se siente más pesado. El sueño cambia y la paz disminuye. Esto sucede porque la exposición espiritual ocurrió de forma inapropiada.
el objeto fue llevado a un lugar o usado por alguien espiritualmente vulnerable, y el peso de esa vulnerabilidad regresó junto con el objeto. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que muchas cosas en nuestra vida no son aleatorias. Hay pérdidas de bendiciones que ocurren precisamente por objetos expuestos donde no deberían estar. Hay oraciones que parecen estancarse porque lo que usas para conectarte con Dios se ha contaminado espiritualmente. Esta verdad transforma por completo tu perspectiva de la fe, porque te muestra que la espiritualidad no es solo creencia, sino protección, responsabilidad y conciencia. Y hay algo aún más profundo tras la interacción de estos objetos con el mundo espiritual. Algo que no tiene nada que ver con el entorno donde fueron colocados, sino con las intenciones de quienes los tocaron. Esta es la parte de la que casi nadie habla, pero que explica una gran cantidad de ataques invisibles que las personas enfrentan sin comprender su origen. Es como si cada objeto tuviera una memoria espiritual grabada, capaz de influir en tu estado emocional, tus decisiones e incluso tu dirección espiritual sin que te des cuenta conscientemente. Y cuando esa memoria se altera, todo a tu alrededor también comienza a cambiar. Hay una revelación muy importante detrás de esto, algo que explica por qué algunas personas experimentan ciclos repetitivos de angustia y bloqueos incluso al orar, al buscar, al intentarlo. Es en eso en lo que debemos profundizar ahora, porque solo al comprender esta conexión entre el objeto, el entorno y la intención, todo cobrará sentido. Si esta parte del contenido te hizo ver algo que antes te pasó desapercibido, deja la palabra luz espiritual en los comentarios para demostrar que estás absorbiendo profundamente esta revelación. Al llegar a este punto de la conversación, todo se vuelve aún más claro, pues abordamos directamente el verdadero problema del préstamo de objetos bendecidos, y es aquí donde muchas personas se dan cuenta de que, sin querer, han abierto puertas espirituales que nunca debieron abrirse. Al entregar un objeto sagrado a alguien, no solo se le hace un gesto de bondad, se permite que ese objeto entre en contacto con la historia espiritual de esa persona, y esto incluye su luz, sus intenciones, sus prácticas, pero también sus sombras, sus pecados, sus conflictos e incluso influencias espirituales de las que quizá no sea consciente. Es como si, en ese momento, el objeto dejara de ser solo portador de su propio viaje y comenzara a registrar también fragmentos del viaje de la otra persona. Y es precisamente ahí donde comienzan muchos ciclos espirituales sin que la persona se dé cuenta. Una de las cosas más invisibles y, a la vez, más peligrosas es prestarle algo a alguien que está en pecado grave. Y no me refiero a juicio, sino a la realidad espiritual. Cuando una persona está desconectada de Dios, espiritualmente debilitada, involucrada en prácticas dudosas o viviendo en entornos que fomentan la confusión, este estado espiritual afecta directamente lo que toca. Y continúo con la explicación, porque el objeto no tiene filtro, no sabe separar la luz de la oscuridad, absorbe, registra, carga, y cuando regresa, trae consigo este peso, esta carga, esta atmósfera. Por eso, muchas personas empiezan a sentir cambios en sus propios hogares tras recuperar un rosario, un escapulario o una medalla que prestaron sin pensar. También existe el riesgo de un mal uso contrario a la fe. Podrías regalar algo que es sagrado para ti y la persona podría usarlo de una manera completamente alejada de lo que Dios enseña. ¿Alguna vez has pensado en alguien usando tu rosario como amuleto, tu medalla como símbolo de buena suerte, tu sal bendita mezclada con prácticas de supersticiones o rituales que no tienen nada que ver con la fe católica? Parece exagerado, pero es mucho más común de lo que parece. Y el problema no es solo el mal uso. El problema es que este mal uso imprime la intención espiritual de la persona en el objeto. Es como si lo que debería llevar la marca de la bendición comenzara a llevar la marca de la confusión espiritual de quien lo usó. Aún más grave es cuando una persona mezcla prácticas espirituales peligrosas sin darse cuenta del impacto que esto genera. En el mundo espiritual no hay neutralidad. Si alguien usa el objeto junto con prácticas que involucran energías extrañas, sincretismos confusos, rituales dudosos o incluso consultas en lugares que Dios no aprueba, ese objeto
absorbe todo eso. Y cuando regresa a casa, no regresa ligero, regresa cargado, regresa trayendo lo que no te pertenece, lo que no forma parte de tu camino espiritual. Y es por eso que tantas personas comienzan a sentir perturbaciones, insomnio, pesadez, ansiedad, inquietud. El objeto es como una antena que aún capta la energía que absorbió. Uno de los riesgos más ignorados es precisamente este: objetos devueltos cargados espiritualmente. Mucha gente piensa que es casualidad, pero existen innumerables testimonios de personas que recuperaron un objeto sagrado y a partir de ese día, la atmósfera de la casa cambió, el ambiente se volvió pesado, el clima familiar empeoró, la oración se dificultó, la fe se debilitó, y todo esto porque ese objeto quedó expuesto en manos o entornos que carecían de discernimiento espiritual. El objeto regresó, pero trajo consigo lo que encontró. Y esto puede abrir ciclos de perturbación que tardan días, semanas o incluso meses en identificarse. Y aquí hay algo aún más profundo. No se trata solo de lo que la persona hace, sino de lo que lleva dentro. Si experimenta una tormenta interior, si es espiritualmente vulnerable, si carga con rencor, envidia, adicciones, resentimientos o dolores profundos, todo esto se conecta con el objeto. Así como su fe imprime luz en estos objetos, el dolor ajeno imprime peso. Y así es como muchos objetos regresan completamente diferentes, y quien los recibe lo percibe en su propia energía. Esto explica por qué tanta gente dice: después de recuperar mi rosario, mi sueño cambió, o después de recibir esa medalla comencé a sentir una extraña opresión, o después de dejar esa imagen en manos de otra persona, nada volvió a ser igual. Y lo más curioso es que muchos de estos efectos no comienzan de forma evidente, se manifiestan gradualmente. Primero una irritación sin razón, luego una sensación de inquietud, después una atmósfera que parece más densa. Entonces, las oraciones que antes fluían con facilidad empiezan a flaquear. Las pequeñas decisiones cotidianas se vuelven más difíciles. La mente se siente más pesada. Todo empieza a parecer confuso. Estas son señales de que algo espiritual ha entrado en tu vida sin permiso, a través de algo que debería haberte protegido, pero que terminó regresando marcado por el entorno equivocado. Por eso es tan importante comprender este problema. Prestar un objeto bendecido no se trata solo de compartir algo material, se trata de compartir algo que lleva tu fe, tu historia, tu conexión con Dios. Y cuando le das eso a alguien, también le entregas una parte espiritual de ti. Y la persona puede no tener la estructura para encargarse de eso, no porque sea mala, sino porque está viviendo una batalla que desconoces. La intención puede ser buena, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. Y cuando el objeto regresa trayendo consigo lo que absorbió. Este es el punto donde muchas personas pierden bendiciones sin darse cuenta, porque lo que se suponía que sería un canal de luz se convierte en un canal para el regreso de lo que nunca debió haber tocado sus vidas. Y hay una revelación aún más seria detrás de esto, algo que conecta directamente el estado espiritual de una persona con el impacto que deja en lo que toca. Esta parte es esencial para comprender por qué tantos objetos regresan con peso y por qué tantas cosas comienzan a cambiar en la rutina espiritual de una persona después de un simple préstamo. Si este contenido te abrió los ojos a algo que nunca habías considerado antes, escribe la frase: entiendo el riesgo en los comentarios para demostrar que esta revelación tuvo sentido para ti. Es asombroso cómo, cuando empezamos a conectar todo esto con la vida real, las piezas empiezan a encajar de una forma casi aterradora. De repente, lo que parecía solo teoría espiritual empieza a cobrar forma en la propia experiencia de las personas. Y es aquí donde muchos se dan cuenta de que no exageraban, no imaginaban cosas, no eran demasiado sensibles. Había señales, había patrones, había efectos en el trasfondo espiritual, y la explicación sigue su curso normal. Y todo comenzaba, a menudo, con algo tan simple como tomar prestado un objeto sagrado que nunca debería haber salido de las manos. Es muy común escuchar historias de personas que dicen haberle prestado un rosario a alguien y después de eso
comenzaron a tener pesadillas que nunca antes habían tenido. No son pesadillas ocasionales, sino pesadillas repetitivas y recurrentes, con sentimientos de opresión, persecución o angustia durante las primeras horas de la mañana. Y la persona no siempre hace la conexión inmediata. Cree que es estrés, ansiedad o preocupación, hasta que, unos días después, el rosario regresa y la sensación comienza a desaparecer. Es como si ese objeto recuperara una parte del ambiente espiritual de quien lo usó, y cuando regresa, descarga esa atmósfera en el hogar. Parece simbólico, pero es real para quienes lo experimentan. También hay muchas historias de personas que prestaron una medalla que siempre llevaban en el pecho, símbolo de protección y fe, y que tras devolverla se dieron cuenta de que la vida empezó a estancarse inexplicablemente. Pequeñas cosas empezaron a salir mal. Puertas que antes se abrían fácilmente parecían atascarse. Las emociones se volvieron más pesadas. La mente se volvió más confusa. Lo que fluía naturalmente empezó a requerir esfuerzo, desgaste, energía, y de nuevo, la persona no lograba atar cabos. ¿Por qué crees que es una coincidencia? Pero cuando empiezas a mirar atrás, te das cuenta de que todo comenzó exactamente después de que ese objeto regresara. También hay situaciones en las que el objeto simplemente desaparece. La persona lo presta con buenas intenciones, pero nunca lo vuelve a ver. Esto genera un gran impacto emocional y espiritual, porque ese objeto tenía una historia, tenía un significado, un viaje espiritual compartido con Dios. Y cuando se pierde, no solo se pierde lo material, es como si se interrumpiera un capítulo de fe. Otras veces, el objeto regresa roto, y esto para quienes tienen discernimiento espiritual pesa mucho, no por el daño material, sino porque la rotura parece tener un simbolismo, como si ese objeto hubiera estado expuesto a un ambiente tan cargado que no pudiera soportarlo, y quien lo recibe lo siente en el corazón. Hay relatos de personas que prestaron imágenes pequeñas, un San Miguel, una Virgen, un San Benito, y al recibirlas sintieron algo extraño en la mirada de la imagen. No es visual, no es físico, es espiritual. La sensación es de incomodidad, como si la imagen hubiera visto algo que no debía haber visto. Esto puede parecer exagerado para quienes nunca lo han experimentado, pero para quienes han sentido esta energía en su propio hogar, es imposible ignorarla, porque el entorno cambia, la atmósfera cambia, la sensación cambia, y todo esto sucede sutil, lenta, silenciosamente, hasta que se vuelve imposible no notarlo, y no se queda ahí. Muchas personas relatan que, tras tomar prestados objetos bendecidos, comenzaron a experimentar perturbaciones nocturnas, no solo en sueños, sino también en el ambiente del hogar, sonidos inusuales, una sensación de presencia, variaciones de temperatura, el aire se siente pesado, la luz parece más tenue, la atmósfera pierde su ligereza. Todo esto demuestra que el objeto regresó trayendo algo más allá de su forma física. Regresó trayendo una carga espiritual que no pertenecía a ese hogar. He escuchado a mucha gente decir, pensé que todo era producto de mi imaginación, pero cuando el objeto salió de mi casa, todo mejoró. Y esto solo revela cuánto subestimamos la influencia espiritual de estas pequeñas decisiones, porque no se trata del objeto en sí, sino de lo que trajo consigo, la energía de quien lo tocó, las intenciones de quien lo usó, el entorno donde estuvo. Un objeto puede regresar imbuido de miedo, envidia, angustia, confusión, y esto se mezcla con la atmósfera de tu hogar. Es como si la paz se volviera más difícil de mantener. Y cuanto más sensible espiritualmente es una persona, más siente esta diferencia. Y quizás ya hayas experimentado algo muy similar. Quizás prestaste algo sin pensarlo, y después de un tiempo te diste cuenta de que tu casa ya no era la misma, que tu mente se sentía más pesada, que tu corazón se inquietó, que tus sueños cambiaron, que tu fe parecía estar cubierta por una niebla invisible. Estos pequeños cambios son señales de que algo entró silenciosamente a través de un objeto que debería haber sido una fuente de protección, pero que regresó cargado con algo que no te pertenece. También hay situaciones simbólicas, pero extremadamente poderosas.
personas que prestaron objetos bendecidos a alguien que sufría profundamente, y cuando el objeto regresó, sintieron como si cargaran con el peso emocional de esa persona, una tristeza que no les pertenecía, una ansiedad sin sentido, una sensación de agotamiento que surgió de la nada. Esto sucede porque el objeto se convierte en un recipiente espiritual para todo lo depositado en él, y cuando regresa, lo entrega a quien lo recibe. Y cuando unimos todos estos relatos, todas estas historias, nos damos cuenta de que no es una coincidencia, es un patrón espiritual, una dinámica silenciosa que ocurre más allá de la lógica humana. Y cuando comprendes esto, empiezas a ver que tu camino espiritual requiere más discernimiento del que imaginas, porque lo que prestas puede devolver algo que antes no estaba allí, y lo que regresa puede influir en tus emociones, tus decisiones e incluso en tu dirección espiritual sin que te des cuenta de inmediato. Hay una revelación aún más profunda sobre este tema, algo que explica por qué ciertos objetos parecen actuar como espejos espirituales, reflejando y absorbiendo lo que encuentran en el camino. Eso es en lo que necesitamos profundizar ahora, para que todo tenga sentido dentro de esta verdad oculta. Si alguna de estas situaciones te ha sucedido o te ha recordado algo similar, escribe las palabras "He pasado por esto" en los comentarios para indicar que esta parte del contenido tocó algo real en tu vida. Aquí es donde las cosas empiezan a profundizar aún más, porque cuando profundizamos en el peso espiritual de los hábitos y las pequeñas acciones, nos damos cuenta de que lo que nos parece mínimo puede ser gigantesco en el mundo invisible. Y esto no es dramatización, ni miedo, ni superstición, es discernimiento espiritual. Es comprender que el mal no entra en la vida de las personas por puertas abiertas, entra por grietas, por huecos, por detalles que pasan desapercibidos. Y una de las lagunas más comunes está precisamente en esos gestos automáticos que hacemos sin pensar y seguimos con la explicación con normalidad. Cuando prestas algo sagrado, cuando permites que ciertas personas toquen tus imágenes religiosas, cuando abres tu casa a rituales que no forman parte de tu fe, estás, incluso sin darte cuenta, dando permiso espiritual a influencias que no deberían circular cerca de ti. El mal nunca llega con una advertencia, se aprovecha de la distracción, la falta de atención y la ingenuidad. Y a menudo actúa justo cuando la persona piensa, "Oh, no hay problema, es solo un objeto, es solo un toque, es solo una visita". Pero en el mundo espiritual, nada es justo. Y por eso tantos ataques comienzan silenciosamente, lentamente, casi imperceptiblemente. Primero, un agotamiento emocional que surge sin explicación. Luego, un cambio en el entorno. Luego, pequeñas discusiones familiares que nunca antes habían existido. Luego, trastornos del sueño. Luego, pensamientos confusos. Y la persona no se da cuenta de que todo esto comenzó con una pequeña abertura en un gesto que parecía inocente. Cuando le das algo sagrado a alguien, estás permitiendo que ese objeto entre en contacto con la energía espiritual de esa persona. Y si se enfrenta a algo serio, conflictos, adicciones, envidia, odio, desánimo espiritual o incluso prácticas peligrosas, esa energía se transfiere al objeto, la absorbe, la registra, la lleva a tu casa cuando regresas. Esto es mucho más común de lo que la gente imagina. Y cuando permites que alguien toque tus imágenes religiosas sin discernimiento, el efecto puede ser el mismo. Hay personas que tocan una imagen con fe y amor. Esto fortalece el ambiente. Pero hay personas que la tocan con envidia, con incredulidad, con irritación interior, con espiritualidad confusa. Y esto se transmite. Jesús dijo que lo que está lleno del corazón sale de la boca. En el mundo espiritual, lo que lleva el corazón también sale del contacto. Muchos padres cuentan que, después de que ciertas personas tocaran la imagen del estante, la casa cambió. El ambiente se volvió más pesado. Los niños empezaron a tener pesadillas. El humor de la gente cambió. Empezaron a surgir pequeñas discusiones. Esto no es casualidad, es un impacto espiritual. La imagen que antes transmitía paz fue tocada por alguien con una carga espiritual, y lo que debería haber sido una fuente de luz se convirtió en un punto de influencia negativa.
Otro punto es permitir los rituales de otras personas en tu hogar. Esto puede parecer normal hoy en día, en una época donde todo está mezclado. Creencias, costumbres, energías, prácticas, pero espiritualmente hablando, es extremadamente serio. Cuando alguien realiza algo en tu hogar que no entiendes, en lo que no crees o que no está alineado con tu fe, estás permitiendo que esa práctica deje una huella espiritual en el ambiente. Esto puede ir desde un encanto inocente hasta rituales más intensos. Y estas prácticas llevan consigo la intención de la persona, el tipo de energía que posee y sobre todo la influencia espiritual a la que está conectada. Hay relatos de personas que permitieron a sus amigos realizar oraciones diferentes o energías dentro de sus casas y después de eso nunca volvieron a sentir la misma atmósfera. La paz desapareció. La casa se llenó de energía. Las conversaciones comenzaron a generar malentendidos. La atmósfera se volvió extraña. Esto sucede porque uno dio permiso, abrió espacio, lo dejó entrar. Y una vez que algo entra espiritualmente, no se va solo con la limpieza física. La casa puede estar visualmente limpia y completamente cargada espiritualmente. Y estas pequeñas acciones generan consecuencias, porque la vida espiritual funciona exactamente así, a través de principios. Dios nunca forzó su presencia donde no fue invitado. El mal tampoco entra donde no se le permite, pero cuando lo permites, incluso sin intención, creas una puerta. Y estas puertas se abren con hábitos sencillos: prestar lo sagrado, permitir el contacto físico indiscriminado, dar cabida a prácticas espirituales que no pertenecen a tu fe. No se trata de miedo, se trata de conciencia, se trata de proteger lo que Dios ha puesto en tu vida, se trata de comprender que lo espiritual responde a lo espiritual. Cuando empiezas a ver esto con claridad, te das cuenta de que muchos de los ataques que has enfrentado no surgieron de la nada, provienen de pequeños permisos que recibiste a lo largo del camino. Y cuando cambias estos hábitos, tu vida espiritual comienza a experimentar una verdadera transformación. Porque no solo impides la entrada de lo malo, sino que también fortaleces la presencia de lo bueno. Cada decisión, por pequeña que parezca, impacta en el ambiente de tu hogar, tus emociones, tu descanso, tus relaciones y tu claridad espiritual. Esta es la verdad oculta que a muchas personas les cuesta comprender. El mal no necesita grandes puertas para entrar. Usa las puertas que abrimos sin darnos cuenta. Y cuando adquieres discernimiento, empiezas a cerrar esas puertas una a una. Y eso lo cambia todo. Cambia tu mentalidad, tu sensibilidad espiritual, cómo te proteges e incluso cómo ves tus objetos sagrados, porque comprendes que no son símbolos, son herramientas espirituales conectadas con tu fe. Pero hay un punto aún más profundo en este asunto, algo que explica por qué algunas personas parecen verse más afectadas por estas lagunas que otras. Y esto tiene que ver con la naturaleza espiritual de la persona, su sensibilidad, sus hábitos internos e incluso con traumas emocionales que crean vulnerabilidades en el ámbito espiritual. Esto es lo que conecta cada detalle de la vida con lo que entra y sale de tu hogar a través de estas pequeñas acciones. Y esto es en lo que debemos profundizar ahora para que comprendas la totalidad de este proceso. Si este pasaje te hizo reconocer alguna brecha que pudo haber pasado desapercibida en tu vida, escribe la palabra discernimiento en los comentarios para demostrar que esta revelación tocó tu percepción espiritual. Cuando empezamos a comprender que no solo los objetos llevan huellas espirituales, sino también los lugares que recorremos, nuestra percepción cambia por completo. Es como si una nueva capa de realidad se revelara ante nuestros ojos, mostrando que la atmósfera de un entorno puede influir profundamente en lo que sentimos, pensamos e incluso en cómo fluyen nuestras oraciones. Y esto no es exageración, ni superstición, ni miedo, es discernimiento espiritual. Hay lugares que nos quitan la paz, mientras que otros elevan nuestra fe. Y esto sucede porque cada lugar guarda la memoria espiritual de lo que sucede en su interior y continúa con normalidad la explicación. Los entornos contaminados no son solo espacios emocionalmente saturados,
Son lugares que absorben las vibraciones, las intenciones y las fuerzas espirituales que circulan allí a diario. Pensemos, por ejemplo, en hogares donde reina el odio constante. Ese ambiente denso, lleno de gritos, discusiones, resentimientos acumulados y palabras duras que flotan en el aire, crea una atmósfera espiritual tan densa que incluso las personas sensibles pueden sentir cómo cambia el estado de ánimo al entrar. Y cuando se lleva un objeto sagrado a un entorno así, o cuando se presta algo a alguien que vive en esos lugares, aquello que debería ser portador de luz termina absorbiendo la oscuridad de ese espacio. No es de extrañar que tanta gente diga que, después de visitar ciertos lugares, regresa a casa más cansada, irritada y sin energía. Hay hogares que drenan la energía porque están espiritualmente sofocados. Lo mismo ocurre con los entornos donde existen vicios, hogares donde predomina el alcohol, donde la compulsión aúlla, donde se dan prácticas destructivas. Estos vicios no solo afectan el cuerpo, sino todo el entorno. Crean brechas espirituales, debilitan la protección y atraen influencias indeseables. Los objetos sagrados expuestos a estos entornos absorben el peso de esa energía. Mucha gente no entiende por qué un simple rosario, tras ser prestado a alguien que vive en un entorno así, regresa con mal presentimiento. Es porque el objeto se ha convertido en un testigo espiritual de ese espacio. Y cuando hablamos de idolatría, la situación se vuelve aún más delicada. Hay hogares llenos de imágenes o símbolos de creencias contrarias a la fe cristiana. Y no hablamos de decoración, hablamos de objetos dedicados y consagrados, utilizados en rituales o prácticas que abren peligrosas puertas espirituales. Cuando un objeto sagrado entra en un entorno donde existe idolatría activa, se convierte en una vela encendida en una habitación cerrada y sin aire. Con el tiempo, pierde su poder, la luz se debilita y la atmósfera interfiere con la esencia espiritual del objeto. Esto afecta a quien lo recibe, influyendo en sus emociones, sus oraciones e incluso sus pensamientos. Otro problema muy grave se refiere a las habitaciones que albergan objetos ocultistas, letras, símbolos, amuletos, libros de magia, artefactos utilizados en rituales. Incluso si la persona ya no los usa, el ambiente permanece impregnado de la presencia espiritual que allí se evocó. Basta con entrar en un lugar así para sentir un escalofrío repentino, una opresión en el pecho y un cambio en la respiración. Y cuando permites que un objeto de fe entre en ese ambiente, o cuando prestas algo tuyo a alguien que guarda estos objetos sin discernimiento, tu objeto regresa marcado, regresa trayendo esta energía a tu hogar. Y es por eso que tantas personas comienzan a sentir un cambio en el ambiente, después de que algo aparentemente simple haya sucedido. Los lugares donde ocurren peleas constantes también están altamente contaminados espiritualmente. Discusiones, acusaciones, gritos, palabras dichas con ira. Todo esto crea grietas en el ambiente del hogar. Algunos dicen, ni siquiera quería discutir, pero siempre me irrito en ese lugar. Esto sucede porque el ambiente ha absorbido años de conflicto. Ha comenzado a vibrar en esa frecuencia. Y cuando se deja algo sagrado allí, aunque sea por poco tiempo, ese objeto sale impregnado de esta agitación emocional y espiritual. Esto no es nada nuevo en el mundo espiritual. En la Biblia, Dios dejó claro que retiraba su presencia de los territorios impuros. Los lugares espiritualmente contaminados no podían ser tocados por lo sagrado sin consecuencias. Cuando el pueblo de Israel desobedeció y se mezcló con entornos que Dios les había ordenado evitar, todo empezó a ir mal. Las cosechas se arruinaron. Las guerras se perdieron, la paz desapareció, no porque Dios castigara, sino porque la atmósfera espiritual misma del lugar se corrompió. La presencia de Dios no se manifestó en entornos mezclados con prácticas contrarias a su voluntad, y esta realidad sigue vigente hoy. La espiritualidad no ha cambiado, solo ha cambiado el entorno. Cuando entras en entornos así, lo sientes, tu cuerpo lo siente, tu mente lo siente, tu espíritu lo siente. Hay lugares donde tu respiración se vuelve pesada, donde tu cabeza parece cargar con un peso extraño, donde tu intuición espiritual se agudiza. No es casualidad, no es una impresión, es discernimiento.
Estas son señales de que ese entorno lleva profundas huellas espirituales. Y si llevas allí un objeto bendecido o se lo prestas a alguien que vive en ese contexto, estás permitiendo que esa energía se abra paso en tu vida. Y cuando comprendes esto, empiezas a darte cuenta de que tu camino espiritual requiere más cuidado, más conciencia y menos ingenuidad. Te das cuenta de que necesitas evaluar dónde pones tus pies, dónde depositas tus pertenencias e incluso a quién confías lo que Dios ha puesto en tus manos. Pequeñas decisiones pueden abrir grandes brechas, y cuando estas brechas se acumulan, la vida empieza a sentir el impacto. Oraciones bloqueadas, confusión inexplicable, conflictos internos, una sensación de pérdida de rumbo. Todo esto puede estar influenciado por entornos espirituales contaminados que han tocado tu vida a través de objetos, personas o acciones que subestimaste. Existe una revelación aún más profunda sobre cómo estos entornos interfieren no solo con el objeto, sino también con el alma de quien los habita. Una influencia silenciosa que a menudo altera pensamientos, emociones e incluso el comportamiento sin ser notada. Y comprender esto es esencial para dar el siguiente paso en este viaje. Si este pasaje te recordó un lugar donde la atmósfera se sentía pesada o incómoda, escribe las palabras Yopu, ambiente espiritual, en los comentarios para mostrar que esta parte tocó algo dentro de ti. Al llegar a este punto de reflexión, algo en nuestro interior comienza a moverse de forma diferente, casi como si finalmente hubiera caído en la cuenta. Es aquí donde muchas personas se dan cuenta de que lo que siempre han llamado mala suerte, malas etapas, fatiga constante o sequía espiritual, quizá nunca haya sido solo una coincidencia. Hay pérdidas, retrasos y bloqueos que no son fruto del azar. Nacen de objetos que dejamos pasar por las manos equivocadas, de entornos que absorbemos sin darnos cuenta, de pequeñas actitudes que acarrean enormes consecuencias. Y cuando esta verdad oculta se revela, el corazón despierta. Es como si Dios dijera: ahora entiendes, ahora estás listo para proteger lo sagrado. Este despertar no viene con miedo, sino con conciencia. Cambia la mentalidad, agudiza el discernimiento, transforma la forma en que ves cada detalle de tu camino espiritual y continúa con normalidad, con la explicación. Porque, en definitiva, todo lo que hemos discutido hasta ahora no ha sido sobre objetos, sino sobre lo que representan. Ha sido sobre brechas, ha sido sobre puertas, ha sido sobre la forma silenciosa en que se mueve el mundo espiritual mientras la vida diaria va en piloto automático. Ha sido sobre darnos cuenta de que las pequeñas decisiones, al acumularse, tienen un impacto directo en la atmósfera de nuestro hogar, nuestras emociones, nuestra paz, nuestra fuerza interior. Y sobre todo, ha sido sobre comprender que Dios nunca deja a sus hijos sin avisar. Él despierta, Él alerta, Él muestra lo que estaba oculto, revela lo que muchos ignoran. Es por eso que tanta gente solo entiende lo que sucedió cuando la perturbación ya se ha instalado, cuando la oración ya se ha estancado, cuando la confusión ya se ha apoderado. Pero Dios siempre llega antes del desastre, cuando el corazón está dispuesto a escuchar. Y esta parte es fundamental, porque ahora empiezas a ver la vida espiritual como algo vivo, dinámico, donde cada gesto tiene un significado y cada elección abre o cierra caminos. Y cuando comprendes que existe una conexión directa entre las cosas sagradas que llevas y cómo las proteges, todo cambia. De repente, te das cuenta de que ya no puedes actuar con la misma ingenuidad. Ya no puedes prestar lo sagrado como si prestaras un bolígrafo. Ya no puedes dejar objetos consagrados en cualquier lugar, como si fueran decoración. Ya no puedes permitir que personas sin discernimiento toquen imágenes que albergan tu fe. Ya no puedes abrir tu hogar a prácticas que no pertenecen a la luz, porque ahora lo sabes, ahora has visto, ahora comprendes el impacto espiritual de estas actitudes. Y hay algo aún más profundo al respecto. Cuando Dios despierta a alguien, no solo lo despierta para advertirle, sino que lo despierta para transformarlo. Muestra el origen de lo que se perdió para que puedas recuperarlo. Expone el funcionamiento interno de la batalla espiritual para que puedas recuperar fuerzas.
revela lo que estaba drenando tu energía para que puedas recuperar tu paz. Nada de esto es casualidad, nada de esto es pequeño, nada de esto es irrelevante. Esto es cuidado, esto es amor, esto es protección, y esta conciencia espiritual abre un nuevo capítulo dentro de ti, un capítulo donde comienzas a discernir cosas que antes pasaban desapercibidas, donde sientes tu entorno con mayor claridad, donde percibes emociones que no son tuyas, donde evitas situaciones que antes ignorabas, donde tus decisiones comienzan a reflejar madurez espiritual. Y este punto del camino es delicado porque toca algo que mucha gente evita admitir. Nosotros mismos abrimos ciertas puertas. Nosotros mismos autorizamos ciertos accesos. Nosotros mismos dejamos entrar lo que nunca debió haber ocurrido. Pero lejos de ser motivo de autoculpa, esta es una enorme oportunidad de cambio. Es el tipo de revelación que Dios solo da cuando una persona está lista para un nuevo nivel de protección espiritual. Y cuando llega esa consciencia, se convierte en libertad, porque nada es más liberador que comprender finalmente de dónde venía aquello que te lastimaba. Por eso esta parte del video es tan importante, porque ahora no solo estás informado, sino que has despertado. Sabes que los ciclos espirituales se forman a partir de objetos expuestos a la energía equivocada. Sabes que los entornos pesados roban la paz sin pedir permiso. Sabes que las actitudes ingenuas crean puntos de acceso silenciosos. Y sobre todo, sabes que Dios te está enseñando a cerrar puertas. Te está mostrando que ciertas cosas ya no pueden tratarse con descuido. Te está preparando para proteger lo sagrado. Esta revelación no es poca cosa. Es un punto de inflexión espiritual. Es el tipo de comprensión que cambia tu forma de vivir tu fe de ahora en adelante. Y cuando te das cuenta de que las pérdidas, los bloqueos y los retrasos pueden originarse en estas brechas, finalmente comprendes que no te ataca la casualidad, te ataca el acceso. Y el acceso se cierra con conciencia, con discernimiento, con madurez espiritual. De ahora en adelante, cada decisión que tomas, desde dónde guardar un rosario hasta quien toca tus imágenes, empieza a tener un peso diferente. No el peso del miedo, sino el de la responsabilidad espiritual. Porque ahora sabes que Dios no solo quiere bendecirte, quiere enseñarte a proteger lo que te ha dado. Esto prepara tu corazón para algo aún más poderoso, algo que completa todo lo dicho hasta ahora y te coloca en el lugar correcto para recibir la siguiente revelación de este profundo viaje espiritual. Pero antes de continuar, deja la frase "protejo lo sagrado" en los comentarios para demostrar que esta verdad ha encontrado un lugar en tu espíritu. Y si has llegado hasta aquí conmigo, eso ya demuestra que este tema ha tocado una parte importante de tu corazón. Y me alegra, porque todo este contenido fue creado para brindar claridad, protección y revelación a tu vida espiritual. Así que, si te pareció lógico, si alguna frase te conmovió, no dudes en darle me gusta, como siempre haces cuando algo te hace sentir bien. Esto ayuda mucho a mantener vivo este espacio y permite que más personas encuentren este tipo de mensaje. Y por supuesto, si consideras que este contenido es valioso y quieres seguir acompañándome en estas reflexiones, suscríbete al canal aquí. No es una obligación, sino un paso natural para quien quiera seguir recibiendo algo que marque la diferencia en su vida diaria, que lo fortalezca, que le brinde comprensión y paz. Antes de irte, deja un comentario abajo con la frase "Estoy contigo hasta el final", para que sepa que realmente caminaste conmigo hasta este tramo final y que este mensaje llegó a tu corazón. Y ahora, aquí tienes un video que complementa a la perfección este tema y profundiza aún más en esta conversación. Haz clic en él y sigue conmigo. Seguro que te resultará muy útil.